Bueno, y según los datos que han arrojado la Comisión Nacional de Emergencias, en los últimos días de lluvias se han atendido más de 100 afectaciones y emergencias, e incluso ayer se instaló un albergue en Batán, en donde en el Caribe ha sido una de las zonas más afectadas. Además, la Comisión Nacional de Emergencias ayer arrancó con la alerta amarilla debido a las fuertes lluvias que se han presentado y que siguen todavía este viernes. Así que para ampliar un poco la información sobre cuáles son las principales atenciones que se deben de dar, cuáles son las prevenciones que debemos tener todos los costarricenses cuando inicia esta temporada lluviosa, está con nosotros don Alexander Solís, quien es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Buenos días, don Alexander, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias, muy buenos días. Y bueno, usted lo ha mencionado, tenemos un impacto importante de lluvia, sobre todo en la vertiente del Caribe. Fundamentalmente, los cantones más afectados en este momento están siendo Talamanca y Matina, donde también ya se han habilitado albergues, se han rescatado personas que han estado aisladas en algunos sitios, sobre todo por la crecida súbita de cauces de ríos o canales. Y los comités municipales de emergencia en toda la región Caribe están activos, están trabajando fuertemente, lo mismo que en la zona norte, que son las zonas que tienen pues la mayor probabilidad de tener impactos en las próximas horas. Aún esta condición de lluvia se tiende a mantener por lo menos por las próximas 36 horas, de modo tal que el llamado siempre a la población es a mantenernos vigilantes. Se ha establecido la condición de alerta amarilla y esto significa pues estar preparadas para poder enfrentar una situación de emergencia si se presenta en una zona vulnerable. También recordar que en esta zona donde se está presentando la lluvia desde ya pues, prácticamente unas 24 o 36 horas, es importante mantener siempre todas las medidas de prevención ante el COVID-19 para todo el país, para todos los cantones en alerta. También es muy necesario que no bajemos la guardia. Esta condición lluviosa pues, nos puede propiciar tener mayores picos de contagio y estamos tratando con los comités municipales de emergencia de evitar que se nos aglomeren personas en los albergues. Los albergues cumplen con todas las medidas de seguridad e higiene que se han establecido y también se han habilitado albergues diferenciados para casos positivos en caso de que tengamos que moverlos a un albergue distinto. Don Alexander, precisamente la geografía de nuestro país hace que este tipo de incidencias y de atención de emergencias sean inevitables. Es importantísimo que los costarricenses hagamos conciencia sobre esto. Incluso esta semana hablábamos con autoridades de la Contraloría General de la República sobre la importancia también que viene a hacer un peso bastante importante y a generar muchísimo trabajo para ustedes más en esta época, y es sobre el ordenamiento territorial, como muchísimas regiones que ustedes han debido atender durante los últimos años, durante el invierno. Es importante hacer conciencia y tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que muchas personas también construyen viviendas y hacen algunos asentamientos que se ponen en riesgo no solamente la geografía de nuestro país, sino también la vida incluso y sus bienes. Bueno, ahí estamos hablando de las herramientas fundamentales para la prevención. Justamente el ordenamiento del territorio es una de esas herramientas en donde lo que tiene que presentarse pues, es una identificación de los factores de amenaza, las condiciones de vulnerabilidad que exponen a las personas a riesgos en estos sitios, y las autoridades municipales, junto con las autoridades regulatorias en el país, deben establecer los requerimientos para las diferentes zonas. Para eso también la CNE cuenta con información suficiente sobre las condiciones de amenaza. Hemos registrado más de 1.500 comunidades vulnerables en todo el país a diversos tipos de amenaza. No solamente de inundaciones, hay que considerar todos los factores que llamamos factores multiamenaza, que propician justamente que frente a ciertos fenómenos naturales pues se puedan presentar estas situaciones de emergencia y daños importantes en la infraestructura. Así que es una herramienta fundamental, es una de las herramientas que nosotros llamamos para hacer una adecuada gestión de riesgo en el territorio, y este es uno de los elementos a los que apuntamos. De hecho, estamos por lanzar la segunda versión del Plan Nacional de Gestión de Riesgo, y ahí se establecen los compromisos institucionales para poder desarrollar y llevar adelante todos estos
todas estas acciones orientadas a reducir el riesgo de desastre. Tal vez sería importante, don Alexander, hacer un recordatorio de cuáles son aquellas principales medidas de prevención que debemos de tomar los costarricenses y cuáles son algunas de las regiones que eventualmente durante todos los años anteriores y podríamos ver que sean las más afectadas, según la conducta natural. Gracias. Bueno, recordemos que en realidad el país en general está expuesto a múltiples amenazas, ese factor multiamenaza que fue mencionado en los minutos anteriores. Es muy necesario comenzar con lo elemental, como decíamos, usted misma lo mencionó, desde los aspectos de regulación del territorio, los aspectos constructivos, el cumplimiento de las medidas, de las regulaciones que se establecen para construir no solamente nuestras casas, sino también la infraestructura pública, de modo tal que pueda resistir los diferentes fenómenos adversos de la naturaleza a los cuales estamos expuestos. También tenemos que trabajar todo un elemento de cultura, porque en muchos de los casos tomamos una serie de prácticas inseguras, más allá de las regulaciones constructivas del ordenamiento del territorio, también tiene que ver con las prácticas productivas, tiene que ver con los trabajos que hacemos, con fomentar la deforestación, por ejemplo, y cosas tan elementales donde también nosotros, desde nuestra práctica cotidiana, tenemos la posibilidad de cambiar esta dinámica, es en la misma forma en que gestionamos la cotidianidad. Por ejemplo, la acumulación de basura, botar artefactos, utensilios, desechos sólidos en sitios no adecuados. Todo esto viene a impactar desde los elementos más sencillos, como por ejemplo la saturación de alcantarillado, las cunetas. Todo esto causa inundaciones de diverso tipo, inundaciones urbanas que en muchos de los casos están originadas por la acumulación de basura en las cunetas, forma parte de toda esa dinámica de riesgo a la que nos enfrentamos en la época lluviosa. Y ya respecto a otras condiciones de amenaza, pues más grandes, como por ejemplo zonas propensas a deslizamiento, zonas propensas a inundación, tenemos que trabajar con las herramientas que nosotros llamamos de preparación, es decir, tener un plan familiar, un plan comunitario de emergencia, tener un sistema de alerta anticipada que nos permita saber si, por ejemplo, el deslizamiento se está activando, si hay grietas que están apareciendo en el terreno, si hay desacoplamiento de las estructuras, si los árboles, por ejemplo, se están moviendo, se están desalineando. Todo eso son indicadores tempranos que nos podrían permitir también tomar acciones para salvaguardar la vida. O en las zonas propensas a inundación, desbordamiento de cauces, pues un sistema de vigilancia y un sistema de comunicación que permita a la comunidad aplicar tempranamente un plan de respuesta ante situaciones de emergencia. Don Alexander, no quisiera cerrar esta entrevista sin hacer mención al esfuerzo que ustedes hacen, incluso usted lo mencionó hace unos minutos, cómo hay que aumentar la prevención y las medidas en cuanto a la llegada del invierno, no solamente en la seguridad de nuestras viviendas y de todos nuestros alrededores, sino también de nuestra propia vida, incluso en medio de un contexto de pandemia que ha sido bastante controlado por todas las autoridades, incluidas ustedes. Quisiera destacar también el esfuerzo que ustedes han realizado en las últimas semanas de aumentar la llegada de dosis de vacunas para poder también contrarrestar y ser otro de los elementos que vengan a mejorar el manejo del invierno desde la perspectiva de salud. Sí, realmente es un trabajo muy arduo. Yo lo mencionaba el 6 de marzo, cuando hacíamos el recuento del primer año desde que se notificó el primer caso oficialmente en el país, en el sentido de que tenemos tres pilares fundamentales: un sistema nacional de salud robusto, uno de los mejores sistemas del mundo, que nos ha permitido pasar más de un año sin que se sature, sin que un costarricense o una costarricense pierda la posibilidad de ser atendido en un centro hospitalario. Un sistema nacional de gestión de riesgo, que es toda esa estructura que usted menciona, que hoy está activa prácticamente en todo el país, preparada para enfrentar inundaciones, que trabajó también muy fuerte durante el impacto indirecto del huracán ETA y la tormenta Iota, que esto es justamente lo que robustece la capacidad que tenemos. Y un tercer elemento, que es una población informada, una población preparada, educada para poder prevenir tanto los impactos en la salud
como también preparada para enfrentar las situaciones de emergencia en los sitios más vulnerables. Son 3 elementos fundamentales con los que tenemos que trabajar, pero nos falta mucho todavía. La pandemia no está ni cerca de ser controlada. Vemos cómo ya ayer superamos los 1.000 casos diarios, los 1.000 casos nuevos diarios, y estamos día a día aumentando esa cantidad de casos. Nos está aumentando nuevamente la mortalidad, lamentablemente, nos está aumentando la cantidad de personas en camas hospitalarias, en UCIs, y realmente tenemos un reto muy grande porque estamos entrando a la temporada de lluvias y esa condición de humedad, el hecho de que tengamos, por ejemplo, durante las tardes lluviosas, que encerrarnos en los carros, en los autobuses, porque no podemos llevar las ventanas abiertas, o que tengamos que encerrarnos en nuestras casas después de llegar del trabajo también, porque no podemos tener puertas, ventanas abiertas cuando llueve tanto, hace que tengamos una mayor transmisión del virus. Estamos en uno de los momentos en donde la tasa de transmisión es más alta y necesitamos redoblar esfuerzos para que estas medidas de protección que estamos usando desde hace más de un año no pierdan vigencia. Sabemos que la gente está cansada, sabemos que estamos agotados de estar usando mascarilla, lavándonos las manos frecuentemente, evitando participar de algunas actividades que no necesariamente pues son actividades productivas o actividades cotidianas que en tiempo de pandemia deban hacerse. Sabemos que eso cansa y que todos queremos ya estar nuevamente en la normalidad, pero aún no es el tiempo. Estamos viviendo uno de los momentos más críticos, diría yo, de la pandemia, sobre todo porque ese cansancio ya nos está ganando la partida. Así que tenemos que ser muy fuertes para seguir adelante, para entender que todavía nos falta avanzar más para lograr tener esa inmunidad de rebaño, avanzar en los procesos de vacunación y seguir trabajando juntas y juntos por Costa Rica, por nuestro país. Entender que no solamente nosotros estamos en esto, es todo el mundo. Y así que también podemos ser ejemplo en el mundo de cómo salimos rápido de una situación tan crítica como en la que estamos. Muchísimas gracias a ustedes también por el espacio, por poner estos temas en la mesa de los costarricenses y por permitirnos recordar lo importante que es mantener nuestra salud y nuestra seguridad. Muchas gracias a usted, don Alexander, por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. A la orden. Y